cualquier película de la saga de Alien, los espectadores siempre esperan con ansias la aparición del xenomorfo, ya que él es la cara de este universo cinematográfico. Pero además del alien, en casi todas estas películas hay otro personaje, no menos interesante y significativo para la trama, que a menudo es injustamente ignorado. Me refiero a los androides, que por lo general no solo complementan la historia en segundo plano, sino que marcan la dirección de toda la trama. Por ejemplo, el androide Andy de Alien para muchos se convirtió en el personaje más interesante de la película, o Ash de Alien. ¿Aún no entienden con qué se han topado? Un organismo perfecto. Bishop. ¿Cuál es el problema? Confía en mí. Y por supuesto a David. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir lo que quieres? Respuestas. No pueden llamarse personajes secundarios. Por eso ha llegado el momento de reunir a todos los androides de este universo en una sola reseña y finalmente responder a la pregunta: ¿quién es el androide más carismático del universo de Alien? Antes de hablar de la versión más carismática de los robots en Alien, analicemos por qué los androides en el cine nos atraen tanto. Se les quiere, teme o compadece, pero rara vez pasan desapercibidos. Empecemos por el concepto en sí. La palabra androide proviene de las palabras griegas andros e idos. En pocas palabras, es un robot creado a imagen y semejanza del ser humano. Por eso, cuando veas este icono de androide, recuerda que no tiene sentido. Un androide real es humanoide. Este término surgió en la ciencia ficción del siglo XIX y luego se popularizó en el cine y la literatura, donde los androides simbolizan la confrontación entre tecnología y humanidad. Entonces, ¿por qué nos fascinan tanto? Hay dos razones principales, dos enormes capas psicológicas que hacen que los androides sean tan atractivos. La primera es la simple curiosidad. Nos interesa saber si una creación artificial podrá igualarnos, si los androides podrán experimentar emociones, tener conciencia y soñar. Esta cuestión de la conciencia cautiva no solo a escritores y directores, sino también a los espectadores, ya que está relacionada con nuestro deseo de entendernos a nosotros mismos a través del prisma de la tecnología. ¿Qué ocurrirá si los robots se parecen tanto a nosotros que no podamos distinguirlos? Esta pregunta habla más de nuestra naturaleza que del futuro. La segunda razón es el miedo. Los androides personifican todos esos temores que surgen en nosotros en la intersección entre la tecnología y la humanidad. Tememos perder el control sobre lo que nosotros mismos hemos creado. Tememos que la tecnología se vuelva demasiado inteligente e independiente, que las máquinas puedan salirse de nuestro control. Sentimos miedo a la imperfección. A menudo los androides se muestran como creaciones casi perfectas, inteligentes, físicamente superiores y sin debilidades humanas, recordándonos nuestra imperfección y vulnerabilidad. Si sumamos el miedo a perder el trabajo y a competir con nuestras creaciones, la imagen del androide simboliza nuestras ansiedades más profundas. Y por supuesto, es imposible no mencionar el efecto del valle inquietante. Si por alguna razón no has oído hablar de este fenómeno, te lo explico brevemente. El efecto del valle inquietante es la sensación de ansiedad y rechazo que experimenta una persona al interactuar con androides u otros objetos que son casi, pero no completamente, parecidos a los seres humanos. Cuanto más se parece un robot a un ser humano, más simpatía genera. Pero en cierto punto, esa semejanza se vuelve demasiado inquietante, especialmente si el movimiento o la expresión facial parecen un poco antinaturales. Eso es lo que genera esa sensación desagradable, como si tuviéramos delante a un ser vivo, un ser que debería ser humano, pero que tiene algo profundamente incorrecto. El valle inquietante explica por qué muchos robots humanoides, animatrónicos y personajes generados por computadora nos incomodan. Nuestro cerebro nota al instante la más mínima desviación de la norma. Sonrisas extrañas, movimientos antinaturales, ojos vacíos, y esos detalles activan antiguos instintos de rechazo que nos dicen que estamos frente a algo ajeno y potencialmente peligroso. Pero en cuanto a los participantes de nuestro ranking de hoy, se puede notar que prácticamente ninguno de ellos causa ese efecto. Los androides del universo de Alien se ven tan naturales y creíbles que a primera vista es imposible distinguirlos de un ser humano. Ahora que ya entendimos el concepto de androide
y las razones del interés, pasemos a nuestro ranking, donde iremos del androide menos popular y carismático al más destacado y memorable. El ranking se hizo con base en encuestas realizadas en este canal de YouTube. Así que, si quieres participar en el futuro y no perderte votaciones como esta, asegúrate de suscribirte. Y comenzaremos con la androide Cole de Alien Resurrección. Entre todos los participantes de nuestro ranking, Cole es quien puede considerarse el androide más humano. La protagonista, Ellen Ripley, le dice: las personas no suelen ser tan humanas. No es solo una metáfora. Cole es un androide de nueva generación, creado no por una corporación, sino por otros androides que buscaban crear algo más que solo una máquina. Un robot hecho por robots, ¿sí? Su profundidad emocional y comprensión moral la hacen especial. No solo es consciente de su naturaleza, sino que también siente responsabilidad por sus acciones, lo que la distingue de otros androides en este universo. ¿Por qué te preocupa tanto eso? Así me programaron. Su línea argumental plantea preguntas importantes sobre lo que significa ser humano y cómo, a veces, una creación artificial puede mostrar más compasión y empatía que las personas a su alrededor. Aunque Cole no es el personaje más llamativo para el público en general, su conflicto interno y su deseo de humanidad nos hacen ver a los androides desde otra perspectiva, no como máquinas sin alma, sino como seres aún más interesantes y humanos que nosotros. Creí que los sintéticos eran lógicos, pero tú solo eres una amiga loca. El androide Rook es un modelo de la misma versión que el legendario Ash de la primera película de Alien. En Alien, Romulus, su papel no es tan significativo, más bien es una especie de cameo. Rook sirve principalmente para explicar detalles relacionados con lo que sucede en el laboratorio, pero su influencia en la trama es mínima, actúa como un puente entre el espectador y el lado científico de la película, pero permanece en la periferia de los eventos principales. Rook es en muchos aspectos una sombra de su hermano Ash, repitiendo rasgos conocidos, lo que lo vuelve un personaje secundario y menos interesante. Quizás por eso en Rómulo hay otro androide mucho más intrigante, al que volveremos un poco más adelante. Walter es un androide de Alien Covenant, versión más nueva de David. Fui creado para ser más atento y eficiente que todos los modelos anteriores. A diferencia de su predecesor, Walter tiene una funcionalidad emocional reducida. Fue creado de tal manera que es más equilibrado, carece de creatividad y obedece completamente las órdenes, sin posibilidad de dudar o mostrar iniciativa. No tienes permitido crear ni siquiera una melodía simple. Es para desesperarse. La razón de estos cambios fue que el modelo David causaba miedo y desconfianza en las personas debido a su independencia. Preocupabas a la gente por ser demasiado humano, demasiado peculiar. Piensas por ti mismo. Walter se volvió un asistente más confiable, pero perdió esa profundidad filosófica y rebelde que tenía su predecesor, convirtiéndose más en una herramienta que en una personalidad completa. Y por eso se crearon modelos menos problemáticos. ¿Similares a máquinas? Supongo que sí. Su papel en la película resalta la diferencia entre la libertad y la sumisión, mostrando que los androides, privados de la capacidad de elegir, se convierten simplemente en herramientas y no en personajes completos. Andy es un androide de Alien Romulus y probablemente el personaje más interesante de la película. Andy destaca por su concepto poco convencional, a diferencia de otros androides de la franquicia, que siempre servían a los humanos y cumplían tareas específicas. Andy requiere cuidados y atención por sí mismo. Es un androide dado de baja, que se parece más a un niño grande que necesita apoyo constantemente. Su conducta y vulnerabilidad generan empatía en el espectador y lo hacen uno de los androides más extraños e incómodos de la franquicia. Andy rompe los estereotipos sobre cómo debe ser un androide, y es precisamente eso lo que atrae la atención hacia él. Pero el verdadero giro ocurre cuando le actualizan el software. De ser un androide suave e inseguro, se convierte en uno frío, calculador y peligroso.
capaz de tomar decisiones duras. Si Andy, Walter y Cole son más bien héroes positivos, Ash es un antagonista clásico. Ash es el androide de la primera película Alien de 1979 y uno de los personajes más memorables en la historia de la franquicia. Al inicio parece un miembro tranquilo y leal de la tripulación del Nostromo. En el contrato hay una cláusula que dice específicamente: cualquier señal del sistema que pueda haber sido enviada por un ser inteligente debe ser investigada. Sin embargo, a medida que avanza la trama, se revela que Ash no trabaja para el equipo, sino para la corporación, que le dio la misión de traer al xenomorfo a cualquier costo, lo cual estaba descrito en el protocolo secreto número 1037. Cambiar la ruta del Nostromo, investigar la vida, tomar una muestra. La tripulación no tiene valor. Su traición se revela cuando él permite deliberadamente que el alienígena entre a la nave y sabotea los intentos del equipo de sobrevivir. ¿Olvidaste también las reglas y disposiciones de la cuarentena? No lo olvidé. Ah, ya veo, la rompiste. Ash resulta ser un ejecutor despiadado y frío de los intereses corporativos, dispuesto a todo por la ciencia, actuando con una racionalidad aterradora y poniendo la vida de la tripulación en último lugar. En la escena crucial, cuando la tripulación lo desenmascara, Ash intenta matar a Ripley, lo que finalmente revela su verdadera naturaleza de androide, dispuesto a cualquier sacrificio para cumplir la misión. Su desenmascaramiento y posterior eliminación se convierten en uno de los momentos más tensos de la película, destacando la falta de alma y el peligro de la inteligencia artificial sin restricciones morales. Bishop es un androide de la película Aliens, 1986, creado por Hyperdyne Systems para la infantería colonial, y es muy distinto a los androides previos de la franquicia. Estos modelos eran imperfectos. Eso no puede pasar con los nuevos modelos. Yo nunca haría daño a un ser humano porque estoy programado para protegerlo. A diferencia de Ash, Bishop es honesto, abierto y se preocupa por el equipo. Él sigue las leyes de la robótica y ayuda a Ripley y a los demás sobrevivientes en la lucha contra los xenomorfos, actuando como un aliado leal, lo que rompe el estereotipo de que los androides siempre actúan en contra de los humanos. No le gusta el término sintético. Normalmente siempre tenemos un sintético a bordo. Me gusta más humano artificial. Está bien. A la vez sufre la desconfianza de los demás. ¿Quieres? Aléjate de mí, ¿entendiste? Por popularidad, Bishop ocupa el segundo lugar en nuestro ranking principalmente por el carisma del personaje y, en mi opinión, también por esta escena. La escena del cuchillo es una de las más memorables con Bishop, donde demuestra su velocidad y precisión jugando un peligroso juego con la mano de Hudson. Gracias. ¡Vaya! Este momento resalta sus habilidades únicas y le da más impacto a su imagen. Bishop salvó a Ripley y a otros del equipo en situaciones críticas, buscando mostrar su utilidad y confiabilidad. Aunque ama la investigación científica, nunca la antepone a la seguridad de las personas. Bishop sigue siendo un ejemplo de androide que encarna la humanidad y la lealtad a sus principios, lo que lo convierte en uno de los personajes más interesantes de la franquicia. Hola, me llamo David. Puedo hacer casi todo lo que se me encomiende. David, el androide de las películas Prometeo y Alien, Covenant, es quizás el personaje más ambicioso y filosóficamente profundo de toda la franquicia. ¿Y para qué me crearon ustedes los humanos? Los creamos porque podíamos. Creo que estarías decepcionado si escucharas esa respuesta de tu creador. Creado por Weyland, supera a los humanos en inteligencia y busca superar las limitaciones de su programación. David entiende las emociones humanas, pero no las experimenta, lo que lo convierte no solo en un ejecutor excepcionalmente eficiente, sino también en un personaje peligroso, capaz de realizar acciones inmorales para alcanzar sus objetivos. Entiendo las emociones humanas. Aunque yo mismo no las siento,
David muestra un profundo interés por la naturaleza humana, estudia los sueños humanos, lee libros y se interesa por la cultura. Y su antigüedad es de más de 5000 años. Ahora intentemos la fábula de Schleicher. Repitan después de mí. También busca comprender a los creadores, personas e ingenieros, lo que resalta su deseo de ser más que solo una herramienta. Su creador, Peter Weyland, buscaba hacerlo casi igual a un ser humano, para conocer los límites de su propia creatividad. Es perfecto. ¿Su hijo? Eres mi creación. Pero el propio David se da cuenta de que Peter Weyland ansía la inmortalidad y el poder, pero no los posee completamente, lo que hace que David sienta superioridad sobre el hombre. ¿Buscas a tu creador? Veo al mío. Te serviré, sin embargo, tú eres humano, tú morirás, yo no. Al notar que los ingenieros, creadores de los humanos, son tan mortales como ellos, reafirma su superioridad. A fin de cuentas son mortales. Poco a poco empieza a volverse independiente y a hacerse preguntas filosóficas sobre su lugar en el mundo. En una de las escenas clave, él admite que todos desean la muerte de sus padres. Todos quieren que sus padres mueran. Lo que simboliza su deseo de obtener libertad solo deshaciéndose de sus creadores. ¿Qué pasará cuando ya no haya nadie que los programe? Creo que seré libre. Su comportamiento desprovisto de límites morales y sus reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la creación lo transforman de un sirviente a un creador que juega con la vida como si fuera una herramienta para alcanzar sus propios objetivos. Él experimenta con el líquido negro mezclando ADN de varias criaturas para intentar crear vida perfecta. Orgánica. En su laboratorio reina el caos creativo. Él juega a ser Dios, creando nuevas formas de vida sin preocuparse por la moral. Mi hermoso bestiario. Pronto comencé mis propios experimentos genéticos. David representa una combinación peligrosa de inteligencia, ambición, deseo de crear y falta de límites morales. Él no es solo un androide, sino también un filósofo, un artista y un científico que cruza los límites prohibidos para alcanzar su objetivo. Cada personaje androide es único e inolvidable a su manera. Si tienes una opinión diferente sobre el orden de los personajes en el top, ¿en qué orden pondrías tú a los androides? Mis suscriptores saben que este no es el primer video sobre el universo de Alien. Todos estos videos están en una lista de reproducción que ahora verás en tu pantalla. Si te interesan más análisis sobre el universo de Alien o el análisis de algún personaje, por ejemplo, uno de los androides, házmelo saber dejando un like. Así sabré que te gusta este contenido y que vale la pena continuar. Y si te interesan los personajes de otros proyectos, ve a la página principal del canal y estoy seguro de que encontrarás algo interesante para ti. Juego de Tronos, Breaking Bad, Mejor llama a Saúl, Matrix, The Boys, películas de Tarantino y mucho más.